¿Quién fue Mileva Maric? Seguro su nombre les suena, siempre ligado al de Albert Einstein, ¿verdad? Pero su historia, su historia es un verdadero misterio, lleno de controversia. Para algunos es la figura trágica, una mente brillante que quedó a la sombra de su famosísimo esposo. Para otros es la coautora secreta de una de las teorías que literalmente cambió el mundo. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La polémica no sale de la nada. Se alimenta de frases como esta, escrita por el mismísimo Albert Einstein a Mileva en 1901. Ojo con la palabra que usa, nuestro trabajo. No dice mi trabajo, dice nuestro. Esta simple frase, en una carta, ha abierto un debate de décadas. ¿Qué quiso decir exactamente con nuestro? Y bueno, esa es la pregunta del millón que vamos a intentar responder hoy. Vamos a revisar cartas, registros académicos, análisis de historiadores. Vamos a desentrañar la evidencia tanto a favor como en contra de una de las afirmaciones más potentes en la historia de la ciencia. ¿Fue Mileva Maric una pieza clave pero no reconocida en los descubrimientos de Einstein? Pero a ver, para entender si hubo colaboración, primero hay que entender quién era ella. La historia de Mileva Maric no arranca con Einstein, para nada. Empieza mucho antes, con una joven serbia increíblemente talentosa que rompía barreras en un mundo que en ese entonces era casi exclusivamente de hombres. Su trayectoria académica inicial es impresionante. Miren, en 1892, su papá tuvo que conseguir un permiso especial solo para que ella pudiera ir a una escuela para varones. 2 años después, en 1894, ya sacaba las mejores notas en física y matemáticas. Y en 1896 logró algo que poquísimas mujeres podían: entrar a la prestigiosa Politécnica de Zúrich. Y no solo eso, era la única mujer en su clase de física. O sea, estaba claro que no era un estudiante más. Y fue ahí en Zúrich donde conoció a un tal Albert Einstein. Resulta que los dos tenían una pasión enorme por la física que no les enseñaban en clase, así que se ponían a estudiar juntos las teorías más avanzadas de la época. Y es justo aquí donde empiezan a aparecer las pistas que nos hacen pensar que lo suyo no era solo un romance, sino una colaboración intelectual muy, pero muy profunda. Ahora entramos en terreno interesante. Quizá la prueba más famosa, la que más se cita para decir que sí fue coautora, viene de un físico ruso, Avram Yoffe. La historia que se cuenta es que Yoffe vio los manuscritos originales de los artículos de Einstein de 1905 y que estaban firmados por los dos, Einstein-Maric. A ver, si esto fuera cierto, el caso estaría prácticamente cerrado, ¿no? Y hay más, no es solo lo de Yoffe. Quienes defienden que fue coautora se apoyan en las cartas de Einstein que hablan de nuestro trabajo. También hay testimonios, aunque de muchos años después, de gente cercana que decía que Mileva era la del cerebro matemático, la que le resolvía los problemas a Albert. Y, seamos sinceros, que una sola persona publique 5 artículos que revolucionaron la física en un solo año, el famoso año milagroso, suena casi sobrehumano. La idea de que tuvo ayuda, pues parece bastante razonable. Pero, como casi siempre pasa, la historia no es tan simple. Cuando los historiadores de la ciencia ponen todas estas pruebas bajo la lupa, el panorama se complica bastante. Así que vamos a analizar con más cuidado esta evidencia que acabamos de ver. Empecemos por la que parecía la prueba más fuerte, la historia de Avram Yoffe. Pues resulta que todo es un malentendido de lo que él mismo escribió. Yoffe sí se refirió al autor como Einstein-Maric, pero no porque fueran coautores, sino porque él creía, equivocadamente, que en Suiza era costumbre que el esposo usara también el apellido de la esposa. O sea, nunca dijo haber visto los manuscritos originales. Y con eso, una de las pruebas claves se desmorona. Y bueno, ¿qué pasa con la famosa carta que menciona nuestro trabajo? Aquí el contexto lo es todo. Einstein escribió eso en 1901, 4 años antes de que se publicara el artículo. Era una carta personal en un momento en que estaban separados y él intentaba consolarla, hablándole de un futuro juntos. Sin embargo, cuando escribía a otros científicos o cuando hablaba de sus ideas específicas, siempre decía mi teoría o mis ideas. Esto nos hace pensar que nuestro trabajo era más bien una expresión de cariño, de un proyecto de vida en común, que una declaración literal de coautoría científica. Ok, vamos a otro punto clave. Se dice mucho que Maric era la experta en matemáticas, la que hacía los cálculos difíciles para Einstein. Esto es fundamental, porque si fuera verdad, su contribución sería innegable. Pero, ¿qué nos dicen los registros de la universidad? Aquí los datos son bastante reveladores. En los exámenes finales de 1900, los que ambos necesitaban para graduarse, Einstein la superó en casi todo. Pero fíjense en la fila de teoría de funciones, un área de matemáticas crucial. Einstein saca 5.5 sobre 6, Mileva un 2.5.
De hecho, ella no aprobó los exámenes, ni en ese primer intento, ni en el segundo que hizo al año siguiente. Esto no le quita mérito a su inteligencia, claro que no, pero sí pone en duda la idea de que ella fuera la matemática superior de la pareja. Y así llegamos al punto central. A pesar de que se ha buscado por todas partes, simplemente no hay pruebas directas. No hay manuscritos de física con su letra, ni cartas donde ella discuta ideas científicas complejas, ni un solo artículo a su nombre. Si a esto le sumamos sus problemas para graduarse, la conclusión de la mayoría de los historiadores es que, aunque fue una compañera muy importante para Einstein, no hay evidencia sólida para decir que fue coautora. Pero un momento. Decir que no fue coautora no significa que debamos borrar a Mileva Maric de la historia. Para nada. Su legado es muchísimo más complejo y valioso que un simple sí o no a esa pregunta. Su rol en la vida de Einstein y en la historia de la ciencia merece una mirada mucho más profunda. Esta comparación de imágenes es muy potente. A un lado la vemos joven, una estudiante llena de promesas, en Zúrich, una de las pocas mujeres en Europa abriéndose paso en la física. Al otro lado, años después, ya inmersa en la vida familiar. Su camino, marcado por las presiones de la sociedad, un embarazo fuera del matrimonio, el fracaso académico, cambió por completo el rumbo que parecía tener su vida. Y aquí está su legado innegable. Más allá de si colaboró o no en la relatividad, Mileva Maric fue una pionera. El simple hecho de que estuviera sentada en esas aulas de la Politécnica de Zúrich fue un acto de rebeldía y de una perseverancia increíble, en una época donde las puertas de la ciencia estaban, en su gran mayoría, cerradas para las mujeres. Entonces, ¿en qué quedamos? El consenso de los historiadores es más o menos este. No hay pruebas de coautoría. Pero fue mucho más que una espectadora. Fue la caja de resonancia de Einstein, su primera confidente intelectual con quien rebotaba y pulía sus primeras ideas. Le dio la estabilidad en casa que le permitió a él concentrarse casi obsesivamente en su trabajo. Y quizá lo más importante, su historia se ha vuelto un símbolo poderosísimo de todos los obstáculos que las mujeres brillantes han tenido que enfrentar en el mundo de la ciencia. Al final, la historia de Mileva Maric nos deja con una pregunta que da que pensar. En un mundo como el de la ciencia, donde el crédito se basa en lo que se publica, en la evidencia escrita, ¿qué pasa con todo lo que se aporta en conversaciones privadas, en colaboraciones de pareja, en una pizarra en la sala de una casa? Nos obliga a reflexionar sobre qué es realmente un descubrimiento y sobre cómo y por qué la historia elige a sus héroes y a veces olvida a sus heroínas.